Muy buenos días, amigos, amigas de Casa Manresa y todas las personas que nos siguen por este canal. Hoy es Sábado Santo, es un día triste, Jesús está muerto. Y queremos continuar con este retiro ignaciano de Semana Santa, que muchos de ustedes han podido seguir por estos canales digitales. Hoy tenemos como tema principal el silencio de Dios después de la muerte de Jesús y después la primera aparición. El final del Viernes Santo fue muy precipitado. Mataron a Jesús. Falleció después de 3 horas desangrándose en la cruz. Lo tuvieron que enterrar a toda prisa, pues ya comenzaba el día sagrado del sábado, el día más sagrado en la semana judía. Esa noche del viernes y todo el sábado fue de mucha tristeza y mucho desconcierto, tanto para María, la mamá de Jesús, como para los discípulos y las discípulas que le seguían. Todos esperaban una actuación de Dios, pero no pasó nada. Dios se quedó callado y por eso hablamos del silencio de Dios. En la hojita que ustedes tienen aparece la gracia a alcanzar, o sea, lo que le vamos a pedir a Dios. Ignacio insistía mucho en tener siempre una petición de gracia, ¿no? Y en este caso vamos a pedir que podamos revivir lo que fue ese silencio de Dios para María, la Madre de Jesús, para los discípulos, para todos los enfermos y los pecadores que Jesús había sanado y había perdonado. Y también revivir el primer signo nuevo, que es el sepulcro vacío y las luces de las primeras apariciones. En el número 3 de esa hojita, el silencio de Dios. Es posible imaginar que a medida que iba avanzando la pasión de Jesús, los pasos, oración del huerto, es hecho prisionero, los tribunales, los azotes, sus discípulos iban como retrasando la esperanza de que Dios iba a actuar, la iban moviendo cada vez un poco más atrás. Estaban esperando que Dios iba a intervenir para salvar a Jesús. Pero la pasión continuaba implacablemente y Dios no intervenía. Terminaron los juicios, fue condenado a muerte, cargó con su cruz y Dios seguía callado. Quizás pensaban que mientras más destruido y deteriorado estaba Jesús, más gloriosa iba a ser esa intervención de Dios, más deslumbrante. Lo clavaron en la cruz, lo levantaron en el aire, la gente se burlaba de él. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Ha puesto su confianza en Dios, que Él le salve, si es verdad que le quiere, ya que Él dijo que soy hijo de Dios. Pero todavía no pasaba nada y seguían retrasando y retrasando la esperanza. Cuando Jesús pronunció su 5ª palabra, la esperanza de los discípulos bajó casi a 0. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús estaba expresando como un asombro por el silencio y el abandono de Dios. La palabra familiar de Abba, papito, en este caso había desaparecido. Finalmente Jesús dio un grito y falleció. Hubo un sordo murmullo de la multitud, algunos signos de la naturaleza, y no pasó nada más. Ahí terminó todo. El Abba, el papito, no se había asomado aparentemente por allí. El sábado entero fue el día del silencio de Dios. En sus discípulos reinó cierto desconcierto, el horror por la muerte de Jesús, el miedo por sus propias vidas, la desilusión de este proyecto tan maravilloso, el desencanto. Intenta meterte por un momento en el cuerpo de Pedro o de Juan o de Santiago para poder percibir un poco ese silencio que ellos sienten, ese desconcierto tan grande.
Recuerda momentos de tu vida en que tú mismo has experimentado el silencio de Dios. Algunos discípulos comenzaron a escabullirse, a desistir. Entre ellos los 2 discípulos de Maús, que aprovecharon un momento para escaparse del grupo. Quizás estamos viviendo este momento de la pandemia con esta sensación de silencio de Dios. Como hemos esperado, primero fue China, después en Europa, después el mundo entero. Pasan los días y esto no se termina. Y Dios aparece como callado. Hay un paralelismo entre lo que vivió Jesús, los discípulos, y lo que estamos viviendo nosotros en este momento de la pandemia. Dios todavía no ha hablado. En el número 4 de la hojita tienen un primer signo de sospecha. El sepulcro está vacío. Vamos a leer aquí un texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en que aparece este primer signo de sospecha. Dice así: el primer día de la semana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Comentando un poco, María descubre la gran piedra removida. Hacían falta 3, 4 hombres para removerla. Descubre que la tumba está vacía, en la piedra no había nadie, y se horroriza al pensar que se han robado el cadáver de Jesús. No piensa que ha resucitado, sino se lo han robado. Corre a avisar a los discípulos. 2 discípulos bajan corriendo, Pedro y Juan, y descubren que todo estaba tal como les había contado María Magdalena. Pero de Juan dice una palabra muy interesante. Dice, entró, vio y creyó. ¿Creyó qué cosa? Bueno, creyó que Jesús había resucitado, había vuelto a la vida. O sea, a Juan le bastó un signo, el sepulcro vacío, para recordar la promesa de Jesús de que iba a resucitar. De todos modos, Pedro y Juan regresan un poco sorprendidos, un poco asustados, pero María se queda con ese sentimiento de fidelidad tan propio de ella. Ella está delante del primer signo, que es un signo un poco ambiguo, una tumba vacía. Puede significar muchas cosas distintas. ¿Qué sientes tú al entrar en esa tumba vacía? ¿Hay un silencio? Descubres unos paños doblados, otros en el suelo. Es bueno que aproveches este momento para quedarte un rato en la tumba vacía. Yo te invito a que te sientes en el suelo y te quedes contemplando y sintiendo esa ausencia de Jesús, ese silencio misterioso, ese vacío del sepulcro. Número 5 en la hojita, la fidelidad y la esperanza de María va a ser premiada. Continuamos leyendo el Evangelio de Juan, en el verso 14. Dice, vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, que significa maestro mío. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, subo a mi Dios, el Dios de ustedes. Esta escena es muy significativa, muy bonita, porque cuando ya la fe y la esperanza casi se habían apagado y esfumado en María, Dios da una nueva palabra, Dios dice una palabra nueva, resucita a Jesús, lo levanta, lo vuelve a la vida.
No esperó a que destrozaran más a Jesús, sino que lo dejó morir, para entonces volverlo a la vida. Es una intervención mucho más imposible y por eso mucho más gloriosa. El Dios de la vida le da la vida a Jesús. Del deterioro más total, que es la muerte, Dios saca la vida. Es el Dios de la vida. Y María va a ser la primera testigo de la resurrección en los evangelios. Y Jesús le confía la primera misión: comunica a mis hermanos este mensaje. Una mujer de la que Jesús había sacado 7 demonios es ahora la primera testigo y la primera misionera. Ponte tú también en el lugar de María y trata de vivir esta escena desde adentro, desde tu corazón. La última página, la última parte de la hojita, número 6, tiene algunas preguntas y reflexiones para poder orar, para poder conversar con Jesús. ¿Cómo vives tú el silencio de Dios el viernes y el sábado santo? ¿Has entrado tú con tu imaginación en la tumba vacía? ¿Has sentido allí el silencio de Dios y de todo, lo absurdo de esta muerte, el misterio del cadáver desaparecido? Un segundo grupo de preguntas: ¿existen en tu vida, en tu historia personal, momentos de silencio de Dios, de incertidumbre, de vacío, de miedo? Momentos en que preguntaste, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo en ese momento? ¿Cómo relees esos momentos a la luz de este silencio de Dios ante la resurrección de Jesús? Mira los detalles de la tumba. La cama de piedra donde estaba el cuerpo de Jesús está limpia y está fría. El cuerpo muerto de Jesús ya no está allí. Hay unos paños doblados, otros tirados. No hay señales de pisada o de fuerza. Solo hay silencio, ausencia, misterio. ¿Cómo vives todos estos momentos, todas estas imágenes? ¿Cómo lo vives en este momento de pandemia, en que el mundo entero está afectado, en que tenemos mucho miedo, en que también necesitamos esta presencia de Dios que resucita a Jesús, que revive en su reino a nuestros seres queridos que han fallecido? ¿Cómo lo vives? Ponte ahora en lugar de María Magdalena y vive paso a paso la escena. Tú también te asomas al sepulcro, conversas con unas criaturas luminosas que están allí, sales afuera, ves a un jardinero, conversas con él, le pides el cuerpo de Jesús como si ese hombre lo supiera. Y finalmente, como María, escuchas tu propio nombre en boca de Jesús. Él te llama por tu nombre. Lo reconoces, es Jesús, tu maestro, tu amigo, y tú también lo abrazas, como para no dejarlo ir más. Vive este abrazo de Jesús resucitado. Siente que Jesús te aprieta fuertemente. Esto es real, esto no es una ilusión. Él está aquí contigo en la contemplación. Déjate iluminar por esta experiencia, que es una experiencia necesaria y puede ser fundante, puede fundar un antes y un después. Para poder vivir la fe en una cultura tan adversa y en este momento de la pandemia, es necesario y es indispensable encontrarse con Jesús resucitado. Así que aprovecha esta meditación y hazlo ahora, encuéntrate con Jesús. Que el Señor les conceda poder hacer esta meditación con mucho silencio, con mucha concentración, y que puedan realmente tener un encuentro cercano con Jesús y sentir su abrazo. Amén.